Bueno, bienvenidos una vez más a Medicina y algo más podcast y en esta oportunidad tenemos de invitado al doctor Fernando Torres. Gracias por haber aceptado, Fernando. Fernando es médico sexólogo, él es adjunto del Servicio de Ginecología del Hospital Universitario de Caracas e igualmente ahí se desempeña como docente del posgrado de ginecología y además es docente en el curso de perfeccionamiento profesional de piso pélvico, también en el Hospital Universitario de Caracas, Hospital Militar de Caracas y el Hospital El Algodonal. Bienvenido, Fernando, y gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, Alejandro, a ti por permitirme este compartir tan sabroso. Bueno, y el tema que nos atañe hoy es un tema que puede ser, como dicen por ahí, un tema de hot topic, ¿no? Que es disfunciones sexuales. Entonces, la primera pregunta es, Fernando, ¿qué son las disfunciones sexuales y qué son los trastornos sexuales? Y si hay alguna diferencia entre ambas definiciones. Ajá, perfecto, perfecto. En general, la palabra trastorno o alteración aparece más o menos como sinónimo de enfermedad, solo que nos hemos acostumbrado en sexología a hablar de disfunciones y trastornos y pocas veces las llamamos enfermedades, aunque por ahí hay algunos grupos que están presionando para que definitivamente sea eso, sea enfermedad. Fíjate lo que yo veo. Nosotros tenemos un esquema conceptual de lo que es la función sexual. Y dentro de ese esquema conceptual creemos que hay un estímulo, que es el estímulo sexual, que sabrá Dios lo que eso significa, porque no hay un estímulo sexual universal. Es lo que cada quien a lo largo de su proceso de aprendizaje, de infancia, adolescencia y temprana adultez, va aprendiendo que para él o para ella es un estímulo sexual. A un estímulo sexual debe responder, debe seguirle una respuesta de tipo sexual. ¿Ve? A veces es de angustia de otro tipo, pero lo que uno espera es que sea de tipo sexual. Y todo eso va rodeado de otros dos componentes. Uno que llamamos deseo y otro que llamamos tiempo de funcionamiento sexual. Todo esto te lo estoy diciendo para decirte que cuando la alteración está a nivel del estímulo, pero del estímulo y afecta a dos cosas, cuál es el administrador del estímulo y cuál es el método. El administrador del estímulo es quien representa para ti o para mí un estímulo sexual. ¿Ve? ¿Cuál cosa? Y el método es la manera en que ocurre la aproximación. Cuando el problema está ahí, en el estímulo, pero en esos dos componentes del estímulo, nosotros decimos que ese trastorno o alteración se llama parafilia. No lo llamamos disfunción. ¿Ve? Y la parafilia se conceptúa como deseos, pensamientos o actividades sexuales raras, inusuales, poco comunes. Eso no es una definición como que muy sólida, pero es hasta la que utiliza el propio DSM-5, que es un texto de clasificación de enfermedades de alcance mundial. Como ejemplo de esas parafilias hay muchas. Quizás las más escandalosas son, por ejemplo, la pedofilia, esa atracción sexual hacia niños prepúberes, y quizás la más sórdida de todas, que despierta el mayor rechazo, es la necrofilia. Porque la gente se imagina cosas raras que casi nunca vemos, porque depende del grado de severidad. En cambio, cuando la respuesta sexual no se da de manera adecuada porque hay alteraciones a nivel del deseo, a nivel de la fase de meseta, a nivel del orgasmo, a nivel de la resolución, o porque hay dolores, o porque no hay satisfacción en el encuentro sexual, nosotros hablamos de disfunciones. De manera que depende de dónde esté ubicado, en qué lugar del esquema esté situada esa alteración. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, ve afectado su deseo hacia el polo que sea, ¿no? Hacia el polo de arriba o hacia el polo de abajo, decimos que tiene una disfunción en el deseo sexual, por ejemplo, por poner uno de muchos que pudiéramos colocar. Perfecto. Entonces, fíjate,
ya quedando claro en que hoy vamos a hablar solamente, porque yo espero, Fernando, hablar nuevamente contigo, porque este tema es apasionante, es bien interesante. Vamos a hablar solamente entonces del el segundo componente, que es la respuesta, ¿verdad? Ajá, No, ajá. no el motivo por el cual la persona se excita, pues, ¿no? Ujú, ujú, O ujú. comienza toda esa fase de deseo, sino que vamos a hablar de la respuesta. Entonces, ¿cómo se puede clasificar esas disfunciones sexuales, y hablando como tal de disfunciones sexuales? Ajá, mira, usualmente las organizamos tomando en cuenta parcialmente el viejo esquema propuesto en el año 66 por Master y Johnson. Acuérdate que ellos propusieron que la respuesta sexual masculina o femenina se divide en etapas predecibles y sucesivas. Entonces, ellos dos hablaron de excitación, meseta, orgasmo y resolución. Unos años después, otros autores dijeron, un momentico, ¿y el deseo dónde queda? Bueno, pero el deseo no se considera como una fase, sino que se considera como un eje transversal que atraviesa a toda la respuesta sexual. Está presente antes de la excitación y puede inclusive sobrevivir al orgasmo. No cree que el orgasmo es la culminación. Bueno, es la culminación de un ciclo, pero cuando el deseo sobrevive al orgasmo, tienes el orgasmo y todavía quedó el deseo, bueno, la gente va para la revancha. Ujú. Perfecto. Entonces lo Y, organizamos, pero hemos agregado otras cosas ok. en los últimos años que no aparecían hace 15 o 20 años. Ahora hablamos de, por ejemplo, trastornos por dolor. ¿Ve? Por bueno, que la experiencia va diciendo que relacionada a la actividad sexual puede haber momentos de dolor y también aparece. Ahora bien, fíjate, por ejemplo, lo que se llama en el trastorno del deseo sexual, vamos a circunscribirnos a ese primero. Ajá, Eh, digamos que, ¿qué es lo que lleva esa definición cuando yo hablo de un trastorno, cuando que hay un trastorno en el deseo sexual? ajá, Entonces ajá. yo tengo, hay que partir de un punto que es un deseo sexual normal, para Ah, yo poder por decir, supuesto. para yo poder decir que es un deseo, que Claro, es una claro. disfunción del deseo sexual, un Ajá, trastorno. ajá. Sí, 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 perfecto. Totalmente acertado tu comentario. Mira, una de las cosas que le costó más a la sexología cuando hace décadas inició como especialidad médica es diferenciar eso que tú estás diciendo, porque el abanico de la normalidad, de la respuesta sexual aceptada como normal, es tan amplio que extraer de eso lo que no es normal hubo que hacerlo con pincitas, ¿no? Se hacen con los años cambios y modificaciones. Entonces, fíjate, nosotros vemos que el deseo puede verse alterado en dos sentidos, o porque sobra o porque falta. ¿Y qué significa que el deseo sexual sobra? Bueno, muy fácil, no es un número. No es que si a una persona le provoca 5 veces al día, eso es patológico, y si le provoca 3 es normal. No, no es un número. ¿Ve? El deseo hay que evaluarlo en el momento vital que la persona está atravesando. Si una pareja, si una mujer me dice que está en luna de miel y que le provoca 4 o 5 veces al día, lo asumimos como la cosa más natural del mundo. Pero si a esa mujer esas 4 o 5 veces al día le originan un malestar clínicamente significativo y altera su relación de pareja, ya entra a tener criterios de una situación disfuncional. De manera que no es un número, hay criterios que hay que aplicarle, así como tú aplicas criterios para decir que tal situación es, por ejemplo, un reumatismo. Debes reunir que si deben doler tales y cuales articulaciones, que si son simétricas o asimétricas, igual ocurre con el deseo. Pero además, ese aumento o disminución del deseo no debe ser consecuencia de una enfermedad, de consecuencia del consumo de sustancias, no debe ser consecuencia de una alteración en la relación de pareja,
Entonces, te tiene que cumplir todos esos requisitos para uno poder colocarlo como diagnóstico. Ok, ahora fíjate, cuando yo estuve revisando el tema un poco, me encontré con que entonces hablan de que hay trastornos de interés y de excitación. Ajá, Ahora, lo que no me ujú, queda claro es qué diferencia hay entre deseo e interés. ajá. No, entre deseo e interés no hay ninguna diferencia. Lo único que cuando pasamos del DSM-4 al DSM-5, ellos tenían en el DSM-4 los dos grupos por separado, trastornos del deseo y trastornos de la excitación. Por un montón de consultas que han sido sumamente criticadas, unificaron las dos cosas. Entonces, desde el 2013, que fue lo que salió el DSM-5, se habla trastornos del interés de excitación como si fueran una sola cosa. La Ok. experiencia me dice que eso puede ir junto, pero que no necesariamente va junto, que puede ir separado. Vemos personas con trastornos solo en el interés, solo en el deseo, pero no en la excitación. Y puedes, como te repito, pueden ir juntos de manera que quizás en algún futuro los veamos otra vez en el mismo, de la misma fuente, los veamos disociados. ¿Ve? Algunas cosas, como en todas las situaciones, hay diagnósticos y situaciones clínicas que son mucho más frecuentes que otras. En el caso del deseo, ese deseo incrementado, pero incrementado a nivel patológico, es sumamente infrecuente. Eh, Usualmente se asocia con personas cuyo deseo toca la puerta muchas veces al día y que requieren de un encuentro sexual para reducirlo, pero pocas horas después el deseo vuelve a aparecer y pocas horas después vuelve a aparecer. Y ese es un ritmo que ninguna pareja sana puede soportar. A lo mejor lo soporta por unos pocos días, pero al poco tiempo aquello decae totalmente. Pero no es solo eso. Además, esa persona debe sentir malestar clínicamente significativo. Con frecuencia ese hombre o mujer se involucra en relaciones sexuales de riesgo para poder satisfacer esa necesidad que se sale de lo común. ¿Ve? Yo trabajo en el hospital universitario, como tú sabes, y una de mis pacientes que usa el metro dice, mire, mientras yo camino del hospital al metro, un hombre me mira dos veces y me voy detrás de él, ni siquiera tiene que hablarme mucho. ¿Ves? Porque se vuelve una situación incontrolable. Por razones que yo no puedo explicar, yo lo cuento como anécdota, yo veo quizás una paciente de esas al año, porque son muy infrecuentes en la población en general. Lo que yo no puedo explicar es que la mayoría de las que yo veo en los últimos 10 o 12 años son casi todas trabajadoras del hospital universitario. Eso no tiene explicación. Digamos que yo por decir algo, yo pienso que como te conocen, estás ahí, eso crea, el solo hecho que estés ahí y la gente te conozca, de repente diga, oye, el doctor Fernando es, oye, no hay nadie como el doctor Fernando. Entonces se crea como un vínculo de confianza previo, aunque no te hayan conocido, y eso les abre la puerta, pues, a que te Oh, tienen ahí sí. mismo, te tienen cerca, no conocen a más nadie que trate el tema y probablemente eso crea un vínculo inicial que luego se hace al final real cuando se reúnen contigo, pues piden la consulta. Sí, sí, Pero es sí, bien sí, interesante. es Ahora posible. fíjate una cosa que te iba a preguntar. A menos, Alejandro, que uno asuma que quedarse a trabajar en ese hospital es un factor de riesgo. Pero no hay manera de establecer No, un vínculo, yo ¿no? lo que creo que como en ese hospital, en otros debe haber eso y hasta más, y uno no lo sabe. Ajá, Ahora bien, fíjate, trastornos del orgasmo. Entonces ujú, tenemos ahora trastornos del orgasmo. La persona probablemente no tiene problemas de deseo, incluso no tiene problemas de excitación, pero no puede llegar al orgasmo. ujú, ujú, ujú. Mira, nosotros hay un diagnóstico que nosotros llamamos anorgasmia, que depende del texto que uno utilice, hay pequeñas y sutiles diferencias.
Para algunos textos, la anorgasmia es la ausencia total de orgasmo. Para otros, un poquito más laxos, dicen no, porque también se considera anorgasmia aquellas mujeres cuyo orgasmo es muy infrecuente o aquellas mujeres cuyo orgasmo, si bien llega y quizás llega no en todas las relaciones sexuales, se tarda mucho en llegar. Otros textos son más detallados y dicen, no, es que si se tarda en llegar, el problema no está en el orgasmo, el problema está en el tiempo de funcionamiento sexual. ¿Ve? De manera que depende de los textos que uno lea, puede encontrar diferencias sutiles entre una cosa y otra. Ahora, fíjate que hay una relación estrecha entre los factores de riesgo para las disfunciones orgásmicas y para los trastornos del deseo cuando se trata de deseo hacia la baja, hacia menos, que es lo que vemos con mucha más frecuencia. De hecho, el motivo de consulta más frecuente entre las mujeres, de consulta sexológica, por supuesto, es la disminución del deseo sexual. Ojo, que tampoco es un número, porque si esa disminución no le causa a ella malestar ni afecta el aspecto relacional de su vida, tampoco se considera una disfunción. Ojo, y si tampoco es producto de un deterioro de la relación de pareja, no es producto del consumo de sustancias, entonces para uno poderle poner el nombre de deseo sexual hipoactivo. Perdón, Ahora, Fernando, y cuando hablas de pérdida del deseo es cuando la gente habla es que es lo mismo que la pérdida de la libido. solo que en sus orígenes la palabra líbido es de origen psicodinámico. La palabra líbido la introdujo en el lenguaje académico Freud. ¿Ve? Y después se ha ido quedando y se ha ido generalizando. Yo creo que ya salió del contexto psicodinámico y la gente lo utiliza en general como sinónimo de deseo. ¿Ve? El deseo es una cosa muy complicada, es difícil de explicar porque deseo no significa estar echando chispas y estar loco por una relación sexual, que pudiera significar eso, ¿no? Pero tiene otro montón de componentes. En un deseo hay componentes de tipo afectivo, de tipo emocional, de tipo relacional. Hay sentimientos involucrados en eso. Y a veces una persona puede involucrarse en un encuentro sexual por motivos distintos al deseo. ¿A qué me estoy refiriendo? Mira, echemos un poquito para atrás. ¿Qué buscamos en un encuentro sexual? La lista puede ser muy larga, pero la literatura, los trabajos dicen que hay tres cosas que buscamos en una relación sexual con nuestra pareja habitual, haciendo esa salvedad. Con nuestra pareja con la cual tenemos un nexo afectivo. Y las tres cosas que buscamos, no necesariamente en este orden que te lo voy a mencionar, son la búsqueda del placer, una forma de comunicación y la búsqueda de ternura a través del encuentro sexual. Todos los trabajos se encaminan más o menos por ahí. Cuando el encuentro sexual se da entre dos donde no hay un vínculo afectivo, pero quisiste compartir con una pareja o ella quiso compartir contigo, la cosa es distinta, porque lo que se busca fundamentalmente en ese caso es el placer y básicamente el placer físico, el placer del beso, del abrazo, del beso, pero el placer físico. Pero ese mismo componente placer con tu relación, con tu pareja habitual, es hasta un poco más complejo, porque ese placer, si bien es cierto que también está el componente físico, está lo otro, el componente afectivo y el componente emocional, que no está en el encuentro en la otra situación que mencionamos. Entonces, fíjate que cuando te digo esto es para llevarte a lo otro que venía diciendo. Una persona puede buscar en ese encuentro sexual esa satisfacción afectiva, emocional. Quizás el físico puede que no esté presente en las dimensiones que lo espera y encuentra esa forma de comunicación con su pareja, encuentra ternura en ese encuentro sexual y puede llevarlo a un encuentro sexual satisfactorio, muy satisfactorio. Ahora bien, eso que tú dijiste, esas tres cosas que mencionaste, Uh que -huh, son el, a través del encuentro sexual, obtener placer, uh -huh, obtener
Comunicación, comunicación y obtener caricia, pues, ajá, ternura. o ternura. Implica que las dos personas estén en la misma, como decimos nosotros, en la misma onda, ¿no? Porque puede Ujú, ser que el hombre, el esposo, pues el hombre o la pareja, pues, lo que busca es placer ujú. y eso es lo que es digamos, es su meta, pues, lo más importante, mientras que lo más importante para la mujer es la comunicación, la Sí, ternura. ajá, Ahora, ajá. si no estamos de acuerdo con el por qué hacemos las cosas, hay un desencuentro, realmente. Y de alguna Ajá. manera se va a notar en, en ambos o en uno más que en otro, porque el que busca placer, te voy a decir, el que busca placer, al final, Fernando, no importa, a lo mejor es una persona fiel, pero el que Ujú. busca placer, al final lo que importa es con quién tener el placer, punto. En cambio, el Eh, que busca la caricia, la Ajá. ternura y la comunicación, eso va más allá. Claro, por eso te hablaba de la relación sexual es distinta cuando en esa pareja está unida por una relación, cuando hay amor entre la pareja y cuando no lo hay. Cuando solo hay el atractivo físico o el querer compartir, pero no hay amor, la cosa es totalmente distinta. Y eso puede funcionar durante un tiempo, siempre que los dos estén claros qué es lo que buscan en el encuentro sexual. Cuando una quiere buscar cariño y ternura y el otro lo que busca es el encuentro físico, ahí las cosas no funcionan. En algún momento eso se va a derrumbar. Ujú. De Ahora manera bien, que, ujú, Fernando, ahora fíjate, ¿qué puede, qué tipo de, de problemas previos puede tener la persona que ha perdido uno de los tres componentes que implica la relación sexual? Por ejemplo, voy a buscar placer. Oye, pero yo debería buscar placer, obtener, eh, poder comunicarme con mi pareja y además de eso, obtener mm, caricia, ternura. ujú, ujú. Porque yo puedo en algún momento nada más hacerlo solo bajo una sola premisa? Puede haber sido algo que sucedió en mi pasado que haya impactado y haya hecho que yo solamente eso me sea para mí suficiente, o Sí, que lo sí, esté sí, sí. evitando de alguna manera porque no quiero comunicarme de esa manera, sino solamente que eso sea placer porque de otra manera me sentiría incómodo. Sí, sí, sí. Mira, es muy importante la, tus aprendizajes. Ujú. Si aprendiste a dar y recibir afecto, eso va a tener un impacto bonito en tu relación de pareja. Si solo aprendiste a darlo o solo aprendiste a recibirlo, hay un componente importante que está faltando. Es importante también que tanto quién te enseñó, es decir, qué aprendiste tú para tu buen desempeño sexual en tus primeros encuentros sexuales. Si tuviste la suerte de encontrar una pareja que te enseñara bien, que te enseñara bonito, que te enseñara que hay cosas que hay que hacer, que una relación sexual tiene, si bien es un continuo, tiene etapas y primero tiene que haber un acercamiento, una seducción, que una vez que empieza el encuentro sexual tiene que haber un preámbulo, que la penetración es importante pero que no es el eje central del encuentro sexual, que el orgasmo pudiera llegar o pudiera no llegar y que si llega bien, pero que si no llega, no es una tragedia, porque hay otras cosas que el encuentro sexual te puede dar. Todos esos aprendizajes son importantes a la hora de ese desempeño sexual. Fíjate que una queja muy frecuente en la consulta cuando las pacientes son mujeres, es, es que al principio, en los primeros años,
pues sí había un preámbulo y besos y caricias y nos bañábamos juntos y había masajes, pero en algún momento eso se fue olvidando y ahora él cree que eso es un cajero automático. Toca aquí, toca allá y de una vez quiere penetración. ¿Ve? Entonces, cuesta a veces a uno como terapeuta rescatar aquellas cosas. Y ahí hay una diferencia importante entre hombres y mujeres. El hombre es como muy reacio a modificar la conducta que ya trajo, así sea inadecuada, así se lo digas tú, así su propia pareja se lo haya dicho en varias oportunidades. Y lo que yo he visto es que mientras están en consulta y unas semanas o unos meses después, la cosa funciona. Y después el hombre cae en su manera habitual de acercarse, que es ruda, donde no hay una preparación, donde no hay una seducción, donde no hay besos, abrazos, caricias, porque lo único que quiere es penetración. Eso significa un trastorno muy importante en la relación sexual y por ende en la relación de pareja. La mujer es receptora y el hombre es como decir dador. Yo lo veo de esta manera. Es como la vasija y, y no sé, como algo que está entrando en la vasija. Pues. O sea, son como dos instrumentos distintos, ¿no? Un instrumento es un instrumento receptor de un instrumento que es, vamos a decirlo así, penetrador, pues. Entonces, definitivamente esas dos cosas son totalmente diferentes. Entonces, eh, eso es así. No sé, me surgió ahorita pensar en ese símil porque eso es una diferencia. ¿Qué establece eso? El que la mujer es receptora y el hombre es dador, penetrador. Pues entonces, ahí hay una diferencia y probablemente eso Sí, establece por qué yo me siento satisfecho solamente con mi función de penetrar y listo y me voy, mientras que el receptor necesita más, porque no es solamente eso, sino hay un mayor espacio, tienes que llenar este espacio. Tu penetración llena un espacio, pero mi vasija tiene más espacio, ese espacio tiene que ser ajá, llenado con caricias, con comunicación, ujú, con palabras. ujú, ujú, Eso ujú. ya Mira, hace esas dos personas diferentes, ¿no? yo creo que es diferente desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista físico, pero creo que hasta ahí llega la diferencia. ¿Ve? Creo que eh, quienes nos movemos en este mundo y los pacientes que vemos todos los días son del área de sexualidad. Oímos quejas de hombres donde él en esa relación sexual no recibió lo que estaba buscando y no se refiere a la parte física. Hubo penetración, hubo un orgasmo, pero el hombre se queja de que él buscaba más. Y ese más es eso que estamos hablando. Es ese espacio de seres espirituales, de seres afectivos que somos. Y él no recibió eso. ¿Ve? Entonces, cuando una mujer me dice, bueno, pero es que lo importante es que él llegue y que me deje, ya, 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 a veces cuando yo hago la pregunta de qué busca usted en una relación sexual, que ese hombre termine rápido y me deje tranquila. Esas son relaciones de pareja que están atravesando situaciones de deterioro muy serias. ¿Ve? Eso no es así. A todos nos encanta una relación sexual donde tú sentiste que hubo una cosa que es muy difícil de describir, pero que la palabra entrega como que es la adecuada para eso. Entonces, a veces, fíjate este ejemplo, Alejandro. A veces consigo en la consulta mujeres a quien Dios las bendijo con una multi o con una poliorgasmia. Eso lo podemos tratar más adelante. Y desde mi punto de vista masculino, yo pensaría, bueno, una mujer que en una relación sexual tiene 4, 5, 6 orgasmos, debe quedar muy satisfecha. Pues muchas de ellas no lo están, porque está la satisfacción física, pero faltó la otra. Son las mujeres que a mí me sorprendía cuando 5 o 6 orgasmos, bueno, por una relación buena, satisfactoria, bueno, más o menos. Y me pregunto, ¿y qué le falta? Le falta la entrega. Yo sentí, ellos no, quizás no te lo dicen con esas palabras, pero la palabra que ellas utilizan es muy descriptiva. Yo no sentí que ese hombre fuera mío en ese momento. Eso te está diciendo todo. Y las mujeres se mueven en un mundo
perceptivo al cual los hombres tenemos poco acceso. Es como es para los santos o para los iluminados. Ellas se mueven en un mundo intuitivo. Cuando una mujer dice eso, algo hay, para. De manera que es eso. Ahora bien, esa manera de comportarse definitivamente viene con una carga que, eh, con una carga que uno tiene de experiencias pasadas. Por ejemplo, si la mujer o el hombre fue abusado, si vienen de una relación o de un ambiente donde hubo violencia doméstica, familiar, eh, de una relación, como dices tú, previa, que fue la primera a la que se enfrentó y generó mucho trauma. Entonces, eso cobra importancia y a veces hasta se olvida, pero hay ciertas situaciones que ustedes les llaman los triggers, que, o sea, los Ujú. disparadores, que de repente hacen que la persona haga el cruce con esa experiencia y en ese momento, pues, se manifieste una disfunción de este tipo, ¿no? Se te olvidó un detallito y es el, aquellos hombres cuyas primeras experiencias sexuales y durante varios años fueron exclusivas con prostitutas. Okey. ¿Ve? Esas mujeres usualmente, pues lo que les interesa es que tú llegues rápido para que pagues y te vayas. Pocas te dedican algún tiempo a enseñarte cosas. Pero sí, puede ocurrir mucho de eso que tú estás diciendo. Pero no se nos olvide que es una relación sexual de dos. ¿Ve? Entonces ahí creo que la mujer, aunque todavía quedan muchas que no lo hacen, hay otras que sí hacen el reclamo. Un momentico, y con esa forma melosa y melcochosa que ellas tienen de decirte las cosas cuando no quieren herirte, te hacen saber que no lo hiciste bien. Te hacen saber, yo esperaba más ternura, yo esperaba más delicadeza, yo esperaba más tiempo, toda esa serie de cosas. Y te dicen, mira, yo soy mujer, yo necesito una preparación previa y yo sí quiero la penetración, pero además de la penetración, yo necesito palabras bonitas o a veces no bonitas, pero palabras de cualquier tipo, porque en algunas parejas las palabras son más como más rudas, y necesito caricias, y necesito besos, y necesito todas esas cosas. La mujer que sabe hacer ese reclamo, con mucha frecuencia va consiguiendo respuestas. Pero cuando lo reclama de esa manera, cuando lo reclama feo, el hombre se siente como descalificado y eso no va bien. Eso no va bien. Ahora ¿Ve? bien, una vez que tú haces el diagnóstico, que has conversado con la persona y has llegado a un diagnóstico o a una aproximación diagnóstica, estas disfunciones tienen tratamiento. Sí tienen tratamiento, pero mira esto, lo que te voy a decir vale para otras especialidades, por supuesto. Cuando yo hago un diagnóstico, pero yo tengo que primero establecer si lo que me están planteando solo fue un evento aislado, si es síntoma de otro cuadro o si es un cuadro sexológico puro. Ujú. Un evento aislado, te pongo un ejemplo. He tenido hombres que van a la consulta porque hace 2 o 3 noches salieron por primera vez con una amiga y te describen la amiga como espectacular, aquello era, ya, 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 y en esa salida no hubo erección. Y eso es la primera vez que me pasa. Y llegan todos asustados y preocupados. No les pasa nada, no les pasa nada. Uno lo que tiene que llevarles en ese caso es tranquilidad. Solo que a veces las expectativas que llevan cuando es una mujer que ellos califican de espectacular o con la cual quieren quedar especialmente bien, por la razón que sea, eh, pareciera que eso mismo crea una situación de ansiedad que no permite que la relación fluya con toda naturalidad. En el otro caso, puede ser, te pongo un ejemplo muy sencillito, existen algunas mujeres que empiezan a tomar anticonceptivos. Si ese anticonceptivo combinado dentro de sus componentes tiene una sustancia llamada ciproterona o drospirenona, es posible que por allá en el tercer o cuarto mes ella sienta que el deseo sexual está bajando. ¿Okay?
ese no es un cuadro sexológico puro, ese es un cuadro secundario al consumo de una sustancia. O a veces lo que está tomando es un antipsicótico que se lo mandaron por cualquier motivo. Entonces, eso no son diagnósticos, no son cuadros sexológicos puros. En el primer caso, uno a veces recomienda al ginecólogo el cambio del medicamento, pero a veces no. A veces uno dice, déjelo tranquilo, que unos 2 o 3 blisters más adelante, eso va a ir desapareciendo. ¿Ve? O si se trata de un medicamento indicado por un psiquiatra, a veces uno indica algún cambio, si tal cosa es posible, ¿no? Pero a veces no hay nada de eso, a veces es un cuadro sexológico puro. Y tenemos entonces que empezar a ver de dónde viene. Fíjate tú, en el caso del deseo, y lo menciono porque es lo que vemos como queja más frecuente, hay muchas cosas que preguntar. Algunas veces la pregunta es, o algunas veces no, con mucha frecuencia la pregunta es, ¿su pareja todavía le resulta a usted atractiva desde el punto de vista sexual? Eso vale, esa pregunta aplica para hombres y para mujeres. Cuando la respuesta es no, cónchale, Alejandro, la cosa se nos complica porque no es un problema médico. A ese hombre o a esa mujer su pareja ya no le atrae y no significa que el afecto se haya terminado. Dejó de ver en ella el componente erótico, ya no le atrae. A veces son cosas mucho más básicas, a veces es un simple problema de hacinamiento, a veces papá, mamá y los 5 hijos duermen en la misma habitación y no hay posibilidades de distraer o de resolver eso. Y eso incide. A veces simplemente es una residente de posgrado que está en sus primeros 3 meses del primer año, donde tienes que dedicarle 18 horas diarias a aquello y no te queda tiempo para más nada. A veces son cosas muy circunstanciales, pero a veces no. Luego yo empiezo a preguntar otros detalles como qué tal va su relación de pareja, porque el mejor estímulo para el deseo sexual es que la relación de pareja sea percibida como buena. Y eso, en el caso femenino, es una lista largota. ¿Ve? Que él sea tierno, cariñoso, amable, buen padre, que no sea pichirre, que se lleve bien con papá y mamá, un montón de cosas, ¿no? Pero cuando ella la percibe bonita, mira, el deseo fluye solito. Ahí consigo la respuesta a muchos casos de bajo deseo sexual, para hombres y para mujeres. En segundo lugar, está cómo está la imagen corporal. Aquellas personas con una imagen corporal negativa o una pobre imagen corporal, como dice la literatura, no les va muy bien. Porque a la primera persona que tiene que gustarle el cuerpo es a uno mismo. Es decir, a una mujer a la que no le gusta su cuerpo no tiene buenas posibilidades de buenas relaciones sexuales, porque no le gusta, porque ve que las mamas no están bien, que las caderas no están bien, que la barriga está. Ojo, eso no tiene nada que ver cómo la ven las demás personas. Pueden ver a una mujer bella, es como se ve ella misma. En tercer lugar está la autoestima, que no tiene nada que ver con la imagen corporal. Es ella cómo se percibe a sí misma con su condición de profesional, de ama de casa, de madre, de hermana, de padre, cómo se siente ella con el camino recorrido. Cuando la autoestima está por muy golpeada, las cosas no van bien. ¿Ve? Y así vamos evaluando cosas hasta llegar a lo último que uno evalúa, que es el componente eh, de laboratorio. Es decir, qué tal están cosas como triglicéridos, como colesterol, cómo está la función hepática, cómo están los niveles hormonales, pero eso es tan infrecuente que yo tengo tiempo que no pido ni un examen de laboratorio en ese caso de bajo deseo sexual, porque antes en el interrogatorio encontré la explicación. Dentro de eso hay cosas terribles para el deseo sexual. La sospecha de una infidelidad es catastrófica para el deseo sexual, ¿ve? La violencia de género, las dudas que algunas, sobre todo lo veo en mujeres, las dudas que algunas mujeres a veces tienen en relación a la orientación sexual de su pareja. Algunas pueden, por cosas que han visto, sospechar que él puede estar interesado
no en otra mujer, sino en otro hombre. Y aquello, Alejandro, para el deseo sexual es muy destructivo. Entonces, todas esas cosas inciden en el buen desempeño sexual, en la relación sexual satisfactoria, esa que deja al cuerpo cansado, pero al espíritu muy alegre. Y una vez que tú llegas a eso, entonces hay, por supuesto, diferentes terapias y Uh -huh, tratamientos para cada una de las diferentes disfunciones, ¿no? uh -huh, uh Pero -huh. en general, porque no vamos a entrar en detalle en tratamientos, ¿cuál serían las maneras de, o qué aconsejarías tú, además de, por supuesto, consultar a un sexólogo como tú, ante cualquiera de esas situaciones? ¿Qué recomendarías tú para prevenir este tipo de, de disfunciones, pues? Ajá, ajá. Mira, uno recomienda, como en otras especialidades también, empezamos por cambios en el estilo de vida. ¿A qué me refiero? Si eres fumadora o fumador, debes reducir de manera significativa el consumo de tabaco. Por supuesto que también el consumo de alcohol. Si eres obesa u obeso o tienes sobrepeso, todo lo posible por reducirlo. Si tienes un síndrome metabólico, tienes que ver al especialista, tienes que ver al endocrinólogo, ¿ve? Debes tener un poco más de actividad física. Esas son medidas generales que nosotros aplicamos en muchísimas situaciones, ¿ve? Eh, intentamos introducir algunos cambios en la relación de pareja. Intentamos que el encuentro sexual no sea siempre en el mismo lugar, que haya alguna variabilidad. Tratamos de rescatar lo que alguna vez existió. Lo que alguna vez existió, me refiero a esto. Muchas veces la mujer dice, mire, es que antes ese hombre iba a salir conmigo y desde temprano en la mañana empezaba con unos mensajitos muy eróticos, cositas muy agradables, ¿ve? Había insinuaciones, había fotos, había cosas, y poco a poco eso fue desapareciendo. Antes íbamos primero, íbamos a una tasca, nos tomábamos un vinito, una cervecita, y ahí empezaba el proceso de seducción. Y después en la casa, eso terminaba en un encuentro sexual bonito. Entonces intentamos que la pareja rescate eso. Uno les pregunta, porque a veces la queja viene en base a que hay un aburrimiento sexual. Uno les pregunta, ¿cuándo fueron ustedes por última vez a un hotel solo con la intención de tener un encuentro sexual? Mira, hay parejas que te dicen cosas catastróficas. Bueno, hace como 30 años, y eso porque fuimos a visitar a la mamá de él que vive no sé dónde. Se olvidaron de lo que era un hotel para crear un ambiente distinto solamente. Cuando se bañaron ustedes juntos, cuando usted agarró a ese hombre o a esa mujer, cuando agarró usted a su pareja y la acostó desnudita y le dio un masajito bonito, aceite erótico salpicado de mucha picardía. Nos vamos alejando, olvidando de esas cosas. Y eso va creando una distancia que no se crea de un día para otro. Se va, esa distancia poquito a poco va aumentando y aumentando y aumentando hasta que llega un momento en que las relaciones sexuales le pasa una de las peores cosas que le puede pasar, que sean por obligación, que sean por deber, porque dejaron de ser placenteras, dejaron de ser satisfactorias, ya no te dan lo que tiene que darte una relación sexual. Dependiendo del caso, introducimos cositas un poquito más académicas. A veces con algunas personas nosotros usamos técnicas de relajación, cualquiera de las técnicas que hay que manejamos. Utilizamos técnicas de focalización sensorial, que tiene un nombre bien interesante, pero que no es más que ir explorando cuáles zonas del cuerpo pueden dar, cuáles zonas son más placenteras. Indicamos una técnica de avance con retroceso. Usted, cuando empiece el proceso de caricias, no se quede en un solo lugar, muévase. No se quede en la mama derecha porque es la que usted le atrae. No, acuérdese que también está a la izquierda. Vaya a otros lugares del cuerpo. Le indicamos a la persona, mire, señálele a su pareja de alguna manera que hay otras zonas que usted quisiera que fueran tocadas, que fueran acariciadas. Señalamientos de tipo general, como
Mire, el momento del encuentro sexual es el momento de sentir, no el momento de dedicarse a pensar. No es el momento para que usted se acuerde que ese hombre hace 5 años le hizo tal cosa y usted aprovecha ese momento para reclamar. Es el momento para dar y recibir. Ese detallito lo vemos mucho donde la mujer cree que el encuentro sexual es para ella recibir. Sí, es el momento para recibir, pero es el momento para devolver cada caricia que ella reciba. Entonces, todo eso, por supuesto, no lo hacemos en una consulta. Eso nos lleva un montón de tiempo. ¿Ve? A veces más, a veces menos. Utilizamos para muchas patologías, utilizamos ejercicios de Kegel, que cuando son hechos con disciplina dan un resultado maravilloso para deseo sexual, para algunos problemas de la fase orgásmica de la respuesta. Kegel bien hecho da resultados muy buenos. Bueno, que en líneas generales, más o menos eso es lo que hacemos. Perfecto, Fernando. Mira, yo creo que con esto cubrimos parcial, cubrimos todo, pero está pendiente otra conversación porque de esa no te vas a salvar. Dale, Mira, no me Alejandro. queda más que agradecerte tu gentileza de haber aceptado mi invitación y por supuesto que has invitado para una nueva entrega de Medicina y Algo Más podcast. Dale. Un abrazo, Alejandro, que estés muy bien. Gracias a ti.